Mi nombre es Jenny Patricia Mojomboy, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil con la Universidad de Cali. En este caso, estaré exponiendo el cuadro comparativo de teorías de la adquisición del lenguaje. Entre ellas tenemos el concepto de adquisición del lenguaje. Es un proceso importante de los niños y niñas, el cual inicia desde muy temprana edad, en donde adquieren habilidades para poder comunicarse y expresar las cosas que desean y entienden. En la adquisición del lenguaje toma un papel importante la familia y la escuela, debido a que son los fuentes primarios donde el niño interactúa a través de los modelos de asimilación, acomodación, imitación. Entre los teóricos exponentes tenemos Skinner, que es el representante de la teoría conductista. Defiende la idea de que el aprendizaje del lenguaje se produce por simples mecanismos de condicionamiento. El objeto de estudio: estímulos, señales y comportamientos innatos basados en el estudio de hechos observables, dejando al lado el factor humano. Aportes: teoría del condicionamiento, factores que intervienen en el aprendizaje. El refuerzo juega un papel fundamental en la enseñanza y aprendizaje, en donde lo que se enseña debe ser reducido a lo más simple y lo que se hará por medio del proceso de estímulo-respuesta, utilizando la memorización, la recompensa y castigo. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? La teoría conductista está basada en comportamientos donde manifiesta que los niños generan una respuesta de acuerdo a los estímulos que les son dados. En el caso del lenguaje, los niños reciben recompensa en un refuerzo basados en los comportamientos verbales que realizan y los cuales son imitaciones de sus padres o de las personas con quienes convive y del entorno que lo rodea. Otro de los exponentes teóricos es Jean Piaget. Denominación de la teoría: teoría del constructivismo. Términos básicos: según los pensamientos de Piaget, los niños desarrollan el lenguaje de forma progresiva a través de la construcción cognitiva. Piaget considera que el conocimiento no es innato, este se va construyendo. Objeto de estudio: Piaget presenta una teoría integrada del desarrollo cognitivo cuya aplicación es universal y caracteriza estructura subyacente del pensamiento. Los conceptos de organización y acomodación son importantes dentro de la teoría piagetiana, pues son los mecanismos que permiten construir las estructuras cognitivas. Aportes: teoría operatoria. La teoría de Piaget pretende que el lenguaje del niño refleje el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de razonamiento en periodos o etapas. Factores que intervienen en el aprendizaje. El lenguaje depende del desarrollo cognitivo de cada persona, y que esta construcción se va dando de forma representativa. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El niño aprende por medio de la experiencia que tiene y la manipulación de los objetos, permitiendo de tal manera que él pueda extraer las propiedades, cualidades y características que posee dicho objeto. Otro de los exponentes es Vygotsky, representante de la teoría vygotskiana. Términos básicos: en su teoría sigue los pasos de Piaget, pero este sostiene que el lenguaje y el pensamiento parten de raíces diferentes. Resalta la importancia de los aspectos culturales del desarrollo y las influencias históricas. No profundiza en el aspecto cognitivo. Objeto de estudio: funciones psicológicas superiores centradas en el pensamiento y el aprendizaje. Aporte: teoría de las influencias socioculturales. Factores que intervienen en el aprendizaje: todo está en el contexto social, proviene de la sociedad, del entorno, las personas, el ambiente social, la cual influye en la misma manera de pensar y sentir de los niños. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El aprendizaje depende de la interacción que el niño tenga en su ambiente social, llevándolo a pensar de una forma más compleja. Otro de los exponentes es Noam Chomsky. Denominación de la teoría: teoría innatista. Términos básicos: sustenta que el lenguaje en los niños se da de forma innata, que no es aprendida, sino que los niños nacen con la capacidad predispuesta a aprender, sin importar si presenta una dificultad. Le da menor relevancia a lo social y cognitivo. Las teorías chomskianas se oponen radicalmente a las teorías psicológicas que postulan que el lenguaje es una actividad aprendida, resultado de una respuesta a un estímulo. Objeto de estudio: desarrollo del lenguaje. Aportes:
En su teoría, Chomsky afirma que existe un dispositivo se encuentra ubicado en el cerebro donde se adquiere el lenguaje humano, el cual nos permite utilizar el lenguaje de forma instintiva. El aporte es la teoría del dispositivo de adquisición del lenguaje. Factores que intervienen en el aprendizaje. Chomsky sustenta que la base para el lenguaje está basada en la sintaxis, donde se predominan un conjunto de reglas asociados a unos símbolos de forma abstracta, creando de esta forma independencia entre situaciones que requieren de un nivel a unos símbolos de forma abstracta, creando de esta forma independencia entre situaciones que requieran a un nivel cognitivo. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? La teoría innatista manifiesta que el lenguaje está preprogramada en cada ser humano, en el cual los niños empiezan a desarrollarlo apenas interactúan o se relacionan con la lengua de su origen. Otro de los exponentes es Brunner, es representante de la teoría neurolingüística. Términos básicos. La teoría neurolingüística está basada en la premisa de que el niño, antes de expresarse o desarrollar el lenguaje, debe identificar e interaccionar con el entorno, posibilitando de esta forma que se pueda comunicar. Brunner sugiere que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en el contexto de la solución de problemas. Objeto de estudio. Para Brunner, uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto que aprende. Es decir, no se trata de que el individuo coja la información del exterior sin más, sino que para esta se transforme en conocimiento debe ser procesada, trabajada y dotada de sentido por el sujeto. Aportes. Los aportes. Para lograr el aprendizaje del uso del lenguaje, el niño necesita de la existencia de un dispositivo de adquisición del lenguaje, semejante al propuesto por Chomsky, pero también es necesaria la presencia de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje, que Brunner llamó LAS. Se trata del habla que utilizan las madres, fundamentalmente cuando hablan de su hijo pequeño. Factores que intervienen en el aprendizaje. Esa teoría parte de la idea de que las cogniciones y los contextos son decisivos para el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El adulto ayuda a modelar al niño frente a sus expresiones, permitiendo que se integre con el ambiente que le rodea. Otro de los para concluir, tenemos que los seres humanos poseemos una capacidad innata para aprender el lenguaje, pero para el desarrollo y la formación del lenguaje es importante contar con un entorno social. Sobre ellos toma un papel importante los mediadores como la familia, ya que es el primer escenario en donde los niños reciben estimulación para avanzar en el desarrollo del lenguaje. También está la escuela y la sociedad. La adquisición del lenguaje es un proceso continuado a lo largo de varios años y en el cual pueden distinguirse diversas etapas que se han aislado más o menos artificialmente a lo largo de este proceso. El niño cuenta no solo con los datos lingüísticos de su entorno, sino además con su propia competencia lingüística, que en cada momento tendrá un grado determinado de madurez. Muchas gracias.